Hay guerra interna en el grupo Hive. Es que la CEO de Adore, una agencia que pertenece a Hive, acusa a Believed Love, otra agencia de la familia, de haberla copiado. ¿En qué? La CEO afirma que el grupo de K-pop I-LIT, que es de Believed Love, es una copia de New Jeans, que es de Adore. Expresa su enojo hacia el fundador de Hive, acusándolo de estar detrás de todo esto. En medio de esta situación, Min Hee-jin, CEO de Adore, afirma que Hive la quiere destituir de su cargo. Bueno, rastremos un poquito el posible comienzo del conflicto, al menos el más reciente. Resulta que en 2023 hubo una audición para lanzar un nuevo grupo de chicas bajo la agencia Believed Love y por ende de Hive. El programa se llamó Are You Next? Y de ese programa salieron las 5 integrantes de I-LIT que tienen entre 16 y 20 años. Finalmente I-LIT debutó el 25 de marzo, o sea, hace menos de un mes, y está arrasando en todos los rankings con su canción Magnetic. Realmente un hito que una canción debut entre a la lista de Billboard Hot 100, que reciba premios en los programas musicales de Corea. De verdad, sobresaliente. ¿Qué pasa? Desde su tráiler ya habían comenzado a escucharse comentarios de que el concepto era muy parecido a otro grupo de la familia de Hive, New Jeans, que decíamos pertenece a Adore y Adore pertenece a Hive. Repetimos un poquito para no confundirnos con tantos nombres. La CEO de Adore, Min Hee-jin, es alguien que vino de SM con bastante experiencia. New Jeans debutó en julio de 2022, también con 5 integrantes que tienen entre 16 y 19 años. Bueno, trascendió que había bastante malestar en los pasillos de Adore en contra de Believed Love y Hive. En las últimas horas se conoció que Hive hizo una auditoría en Adore y lo que se rumoreaba era que su CEO, Min Hee-jin, y alguien más estarían confabulando para quedarse con el poder de Adore e independizarse de Hive. Claro, Hive posee el 80% de las acciones de Adore y el resto lo tendría Min Hee-jin. Pero se empezó a rumorear una teoría de conspiración para quedarse con la dirección de Adore y se estaba hablando de que se habían filtrado documentaciones para aumentar la participación accionaria por parte de terceros en Adore. Y de hecho, estos rumores inclusive impactaron en el ámbito bursátil, generando una baja en los valores de las acciones de Hive. Hola, soy Ginny. Esto es Ginny Channel. Gracias por estar aquí y, por supuesto, te invito súper cordialmente a que puedas seguirnos suscribiéndote al canal. Bueno, ante esto, Min Hee-jin, la misma CEO de Adore, rompió el silencio. Emitió un largo comunicado diciendo cosas impactantes y el diario Hanguk Kyungjae lo tiró como exclusiva. Te voy a traducir las partes más importantes. Voy a expresar una posición pública con respecto al caso de copia de I-LIT hacia New Jeans. Esto lo hago para proteger a New Jeans y para el desarrollo saludable de la industria. Hive administra bajo su paraguas diferentes agencias que pueden hacer su música de modo independiente. Adore es una de ellas y mediante New Jeans ha logrado un gran impacto. Pero irónicamente quien está perjudicando ese logro es el mismo Hive. Believed Love es otra agencia de Hive y lanzó I-LIT en marzo, que tiene 5 miembros. Desde su teaser explotaron las reacciones en redes de que se parecía a New Jeans. I-LIT está copiando en el pelo, make-up, vestuario, coreografía, fotografía, videos, eventos, básicamente en todas las actividades está copiando a New Jeans. Se está diciendo que I-LIT es un subtipo de Min Hee-jin, una vergüenza. Pang Seok de Hive es el productor del álbum de I-LIT, o sea, la copia de I-LIT hacia New Jeans no lo hizo solo Believed Love, sino con la complicidad de Hive. Esta, que es una empresa que lidera el K-pop, está generando este problema enceguecido por la ambición de ganancias rápidas. New Jeans está preparando su comeback en mayo, pero la actividad de I-LIT está perjudicando la imagen de New Jeans y Adore con escándalos innecesarios. Hay quienes dicen que es posible que dos grupos de la misma familia se parezcan o que Adore y New Jeans consintieron la similitud, pero no hay nada de verdad en eso. Cada agencia del mismo grupo es autónomo para hacer su música y no están para tapar los esfuerzos del otro. Y de hecho, Adore jamás consintió que Hive o Believed Love copien las claves del éxito de New Jeans. Adore no quiere que New Jeans tenga ningún tipo de conexión con I-LIT. Ni siquiera contemplamos la idea de que New Jeans promueva a I-LIT bajo la excusa de que debutaron en Hive y por eso son grupos hermanos. Adore ya había expresado el problema, pero Hive y Believed Love, lejos de admitir la culpa, siempre presentaron excusas.
Y de pronto, hoy 22 de abril, comunicaron la idea de destituirme del cargo de CEO de Adore bajo la razón de que podría perjudicar el valor de la empresa. Al mismo tiempo, en medios de comunicación se escucha el rumor de que yo estaría intentando quedarme con el poder y no es cierto. No entiendo en qué sentido perjudicaría el defender el logro de New Jeans y cómo voy a intentar quedarme con la administración. Realmente no entiendo. Hybe, Bangsheo, Believe Lab parecieran creer que todo se resolverá echando a Min Hee-jin sin pedir ninguna disculpa. Pero Adore tomará toda acción necesaria para defender los intereses de New Jeans e impedir que la copien. Probablemente Hybe y Believe Lab intenten diluir todo este escándalo y hay posibilidad de que con el tiempo aumenten las confusiones entre fans. Y es por eso que Adore se expresa de modo público luego de dialogar con las miembros de New Jeans y con el equipo legal. Esperamos que Hybe y Believe Lab reconozcan su responsabilidad y respeten los logros culturales de otros y que contribuyan al avance de nuestra industria musical. Gracias. Oh, realmente son declaraciones fuertes, ¿no? Y casi es una declaración abierta de guerra contra Bangsheo. Lo cierto es que ya hace unos meses la CEO Min había dejado entrever cierta incomodidad cuando la relacionaban mucho con Hybe, especialmente cuando algunos atribuían el éxito de New Jeans al poder de la maquinaria de Hybe. En algunas entrevistas ella había dicho que si bien recibió inversión de Hybe, también había recibido propuestas de otras partes y que su condición siempre había sido la independencia artística. Min dijo que ella quería romper un poco la costumbre en el K-pop de imitar cuando algo funciona bien, más bien quería promover a que cada uno tuviera su individualidad. Bueno, las cartas están echadas, habría que ver qué sucede, ¿no? Por un lado, la salida de Min Hee-jin como CEO de Adore, por más que Hybe quisiera, parece que no es tan fácil. ¿Por qué? La razón que se habría esgrimido, según la prensa, es esta conspiración de quedarse con el poder, pero eso habría que probarlo. Por otro lado, se sabe que la relación entre las miembros de New Jeans con Min Hee-jin es muy estrecha y hasta ahora no se sabe si las chicas van a tomar alguna postura pública. Hoy por hoy la CEO se muestra absolutamente decidida a quedarse en el lugar y resistir y llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a continuar actualizando este caso, Jenny Chingos. Gracias por estar. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. 사랑해요, te quiero. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.